amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Me alegra mucho poder encontrarnos aquí una vez más. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de nuestra serie Salud Mental y Fe. Hoy me encuentro aquí con mi amiga Keilita. Hola, Keilita. ¿Qué tal, Michi? Estamos bien felices de compartir con ustedes ya el quinto capítulo de nuestro libro. Y la verdad es que está increíble y vamos a hablar de cosas, después de haber hablado de cosas profundas. Vamos a irnos ya a una cuestión más práctica. Algo que dijimos, bueno, sí, ya sé que estoy mal. Pero ahora, ¿cómo lo soluciono, verdad? Entonces vamos a irnos con las cositas más prácticas y es de lo que queremos hablar hoy, ¿verdad, Keilita? Sí, súper. Creo yo que los capítulos anteriores han sido muy informativos. De presentar mucha información que a lo mejor desconocíamos o que si conocíamos, no lo conocíamos con tanta profundidad. Y por supuesto, queda mucho más de lo cual hablar acerca de todos estos capítulos anteriores, pero creo que ya llegamos a la parte práctica, como tú lo decías. Y porque todos podemos hacer algo por nuestra salud mental, independientemente que estemos en un proceso de psicoterapia o no. Todos podemos hacer algo por nuestra salud mental que va más allá de simplemente la psicoterapia. Claro, y es que no sé si de pronto podría haber un tipo de pensamiento como no es mi culpa, o no lo puedo controlar, y como así soy, ¿verdad? Y como hablábamos que en algunos capítulos anteriores que esto era algo también físico, pues como una enfermedad cualquiera, como no controlo mi gripe, probablemente tampoco puedo controlar esto. Pero no es así, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo hacer, cosas que puedo tener en cuenta para poder estar pendiente. Y así como en cualquier enfermedad hay cosas que yo puedo hacer, también hablando de salud mental, hay cosas que yo puedo hacer para tener una buena salud mental. Total. Y de las primeras cosas que quisiéramos hablar un poquito es, yo creo que el primer paso, ¿no? Descubrir cuál es mi problema, descubrir por dónde yo tengo que ir. Y le contaba yo a Keila hace un ratito, hay cosas que no puedo nombrar en este momento, pero es como, lo hicimos una vez con Julio, como hacer tu árbol genealógico. Y entonces te pones a pensar en tus papás, en tus abuelos, en los papás de tus abuelos y en tus visa. Tatarabuelos. Y todos esos generaciones pasadas, ¿verdad? Entonces hacemos como una lista de las cosas que a ellos les afectaban. Por ejemplo, ponemos, mi mamá padece la presión, por ejemplo, en mi caso. Mi mamá tiene problemas de la presión. Su mamá tenía problemas de la presión. Y si nos vamos como a indagar de pronto, un poquito atrás, nos damos cuenta que hay ciertas enfermedades o ciertas situaciones que afectan nuestra familia. Sí. Y yo creo que este tipo de cosas también es importante hablando de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que alguien en mi familia padecía de depresión, de ansiedad, de estrés y todas estas cosas que yo sea consciente? Y como ya lo hablamos unos capítulos atrás, entonces que yo pueda detectar cuál es o a qué problema soy yo propenso o por qué situación estoy yo atravesando y qué puedo hacer al respecto, porque no puedo hacer nada si no sé por qué tengo que hacer algo. Total, entonces necesito como una dirección. Y yo creo que el primer paso para saber es detectar qué cosas o en qué área debo yo trabajar en mi vida. ¿Qué piensas, Keilita? Pues yo creo que es algo, como decís tú, que nos ayuda a estar conscientes de cuál es ese equipaje genético, por así decirlo, que tengo y que ni siquiera me preguntaron porque pues ya lo traemos, ¿no? Yo me pongo a pensar en un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un lipoma. ¿Qué es un lipoma? Es un tejido de grasa. Entonces, y yo, ¿de dónde me salió esto? ¿No? ¿De dónde me salió? Y no le hallábamos explicación porque es hereditario. Y yo voy a preguntar y nadie. Oh, sorpresa, mi mamá también tenía uno. Interesante. y no estábamos conscientes de que lo tenía. Ahora, pues yo ya sé de dónde vino, ¿no? Es un ejemplo tal vez como muy sencillo, pero así como yo sé que heredé un lipoma de su lado, muy probablemente por la evidencia, también sé que hay problemas de hipertensión, por ejemplo. Mi abuelito
materno falleció de problemas cardiovasculares. Mi mamá desde los 30 años tiene problemas cardiovasculares. Y por lo mismo siempre están como insistiéndome de tómate la presión, anda, hacete exámenes, hacete chequeos. Y hasta el momento todo bien, todo sanito, todo bien. Sí. Pero lo mismo sucede con la salud mental, como decías tú. En mi familia tengo un caso registrado de salud mental, de un problema complejo de salud mental, que pues hasta la fecha yo no sé de dónde vino, porque tal vez ni se dieron cuenta mis abuelitos o mis antepasados de que corría en la familia, y hasta el momento no conozco a otra persona en la familia pues que lo tenga también. Sin embargo, pues como tú lo decías, nos ayuda a tener un panorama, un mapa en el cual nos podemos orientar, y no significa que necesariamente yo lo voy a tener o que mis hijos lo van a tener, sino que yo creo que es más fácil saber de dónde venimos para tomar las precauciones del caso, y si ya hay algún diagnóstico para saber cómo abordarlo, porque sin duda el tema de enfermedades mentales ha sido algo que ha sucedido de generación en generación durante muchísimos años. Pero, ¿qué pasaba? Antes no existía toda esta información que ahora tenemos, ¿no? Ahora tenemos hasta un manual de trastornos mentales, y que nos ayuda a reconocerlos, a identificarlos, a diagnosticarlos y a tratarlos, pero antes no existía eso. Entonces, todo se catalogaba como locura, por así decirlo. Pero ahora ya tenemos toda esta información a nuestro alcance, y podemos ser un poco menos reactivos, creo yo, a como éramos antes. No, y al final creo que es mejor estar preparados y nunca necesitar de esto, a que necesitarlo y no estar preparados. Y hablando un poquito de cosas más prácticas, la verdad es que lo que me gusta de este capítulo es que es muy sencillo. Sí. O sea, no es como, no sé, 301,000 reglas o cosas que no, son cosas bien prácticas que todos, absolutamente todos podemos hacer sin más que esfuerzo y disciplina. Total. Y yo creo que todos, y al final necesitamos empezar a hacer estas pequeñas cosas de forma progresiva para que nuestra salud mental siempre sea buena. Al final yo creo que más que... Bueno, solo nos traen cosas positivas el practicar todo esto, la verdad. Y la verdad es que una de estas cositas hablaba acerca del estilo de vida, hablando de cosas bien cotidianas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es increíble cómo una sana alimentación, el hacer ejercicio constantemente, el dormir bien. Yo cuando leí esto, voy a dormir por mi salud mental. Claro, yo también. Porque son cosas que uno dice, pero sí afectan. Sí. Uno, de verdad es que no nos damos cuenta que de pronto, estás comiendo solo comida chatarra, tomas demasiadas gaseosas, tu azúcar es increíblemente alta, la grasa que consumes también, o sea, todo lo que consumís hablando de alimentación está súper procesado, no, pero de ahí esperamos que estas cosas no afecten nuestra salud, y es que hay que recordar otra vez que somos seres integrales, ¿no? Sí. Y entonces, si nuestro cuerpo se ve afectado, nuestra salud emocional también se ve afectada, y aún nuestro espíritu se ve afectado por estas cosas. Entonces yo creo que necesitamos también ponernos más prácticos y ser conscientes de cómo cosas tan sencillas como tomar agua pura, por ejemplo, puede ayudar a tu salud emocional. Sí. Cómo de pronto el mejorar tus hábitos alimenticios te puede cambiar no solo la salud física, y es que cuando no sé cómo expresar esto, pero si haces algo en tu cuerpo, lo sientes como en todo tan... No te de pronto, por ejemplo, te levantaste súper temprano y dijiste, bueno, hoy sí, voy a hacer ejercicio. A mí me pasa, yo soy, y todos lo saben, yo lo he publicado aquí 1001 veces, me cuesta mucho madrugar. Pero las veces que yo lo lograba y me levantaba y ejercicio mañanero, ese día, te lo prometo, mira, yo entendí
porque dicen las abuelitas que al que madruga Dios lo ayuda, fíjate. Yo decía, sí, es cierto, aunque lo quería negar después porque no, Dios ayuda a todos, ¿sí? Hasta los que no más, pero te levantas, haces ejercicio, Sí. tenés buenos hábitos y de pronto tu día fluye y eso ayuda a que de pronto no vayas corriendo al trabajo, entonces no te estresa el tráfico, no te peleas con el de la moto que se te atravesó, o sea, llegas en paz al lugar al que vas, te da tiempo de desayunar. Cosas como esas tan sencillas que parecieran no tener relación con nuestra salud mental, tienen un gran efecto. Y creo que aquí es donde entra un término que conocemos mucho, pero aplicamos poco, y es el autocuidado. Básicamente, el autocuidado es esta serie de prácticas, de disciplinas que yo ejerzo para tener una buena mayordomía de mi cuerpo, de mi ser integral. Y estamos en una era en donde hablamos mucho acerca del amor propio. O sea, creo que especialmente en temas dirigidos para mujeres, se escucha mucho el tema de amor propio, pero creo que tenemos un concepto muy vago o muy superficial de lo que esto significa. Creemos que el amor propio es nada más aceptarme como soy, y no es cierto. El amor propio lleva autocuidado, y el autocuidado requiere de constancia y de disciplina y de pequeñas prácticas, de pequeñas grandes decisiones diarias, en las que simple y sencillamente tengo que ejercer una buena mayordomía del cuerpo que Dios me dio. Tengo que cuidar lo que como, tengo que cuidar lo que escucho, incluso tengo que cuidar las horas que paso frente a una pantalla. Algo que me confrontaba mucho y escuchaba hace un par de semanas era un podcast también acerca del descanso. Y decía cómo las diferentes formas que hay para descansar. Que si tú eres una persona que tiene un trabajo por el cual tienes que pasar muchas horas al día frente a una pantalla, que te hace pensar que cambiarte de pantalla va a ser un descanso para ti. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Cerramos la compu, la apagamos y al sofá, a ver el teléfono o a ver Netflix. Sí, pues. Pasamos de una pantalla a otra y creemos que cosas como el salir a caminar, el hacer ejercicio, el pintar algo, el hacer limpieza muchas veces, o sea, son formas diferentes de descanso. Confirmo. Para mí no aplica, pero supongo que para ti sí. Y yo lo hablaba con alguien el viernes pasado. Yo decía, bueno, voy a salir del trabajo, pero me tengo que cuidar, ¿verdad? Me tengo que juntar con unos amigos, entonces todavía no voy a poder ir a descansar. Y me decía, sí, vas a ir a descansar, o sea, pero es de una forma diferente. Y yo, ¿qué cierto es? Claro. Porque fui a esa reunión con unos amigos que quiero mucho, y a pesar de que no estaba durmiendo necesariamente, estaba siendo recargada. Claro. Y todas estas pequeñas cosas son las que tenemos que poner en práctica para ejercer ese autocuidado de una forma integral, de una forma profunda, y no solo superficialmente aplicando, entre comillas, el tan famoso y llamado amor propio. Claro, y me encanta eso que decís, porque de pronto pareciera que el amor propio es esto de, estoy gorda, pero como tengo amor propio, me quedo así y sigo comiendo mal, tomando gaseosas, sin hacer ejercicio. Y no se trata de eso, pues al final se trata de sí aceptarte tal como eres, pero cuidar de ti también, ¿verdad? Y creo que es algo bien, bien complicado. ¿Sabes? En cuestiones ya eclesiales, si lo querés decir así, es bien difícil, ¿verdad? Porque encontrás a tantos pastores, líderes, ministros, vaya a servir, y vaya a servir, y vaya a servir, sirviendo a los demás, que por supuesto, súper agradecida y que Dios los bendiga a todos. Pero se nos olvida o pensamos que de pronto porque estás sirviendo a Dios y a tu prójimo, no va a causar daños en tu cuerpo. Sí. Entonces, no dormís bien, no tomas vacaciones, por andar corriendo ya ni desayunás, no comes, no haces ejercicio, porque te volcás en el servicio. Y yo creo que ahí también hay un riesgo de perder el camino. Sí.
no se trata de olvidarse de ti, porque que estés sirviendo no significa que, como ya lo mencionabas, que descuides tu cuerpo, descuides tu ser y que no haya esa correcta mayordomía sobre ti. Porque al final, a veces podría pasar que cuando hablamos de mayordomía pensemos en cuestiones puramente económicas o materiales, pero al final se trata de administrar lo que eres y lo que tienes de forma correcta, ¿verdad? Y yo creo que es necesario que como líderes pongamos en la mesa lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y realmente ver si de qué me sirve a mí, por ejemplo, estar todo el día sirviendo a los demás, si yo luego al día siguiente voy a tener problemas de estrés, de ansiedad. O sea, no se trata de eso, no se trata de cuidar a los demás y olvidarse de uno mismo, sino parte de ese amor propio es cuidar de mí para que yo pueda estar en capacidad de cuidar a los demás. Porque ¿de qué le va a servir por ejemplo, a las personas que me siguen, que yo me enferme o me dé un infarto al corazón por la cantidad de grasa que estoy consumiendo? No, al final creo que hacemos más cuando también pensamos en nosotros. Y me he topado con muchos que de pronto se sienten mal. No, es que yo no debería estar durmiendo en este momento, yo no debería estar, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo aquello, y es necesario, nuestro cuerpo está demandando de nosotros también que le prestemos atención, y yo creo que más en este tiempo que es como bien corrido, y yo no sé, bueno, alguien dijo, y tenía toda la razón, el tiempo no avanza más rápido, solo lo estás administrando diferente, pues, o sea, ya tenemos tantas cosas que hacer que sentimos que el día no nos da. Y ya, por ejemplo, tu fin de semana, que podría ser el día en el que tomas un descanso, no hay descanso alguno para ti. No hay una pausa. Ajá, y entonces llegas al lunes otra vez y la misma carga emocional, física y todo, y el estrés se te va acumulando y un día te va a pasar factura. Me he dado cuenta que algo que sucede mucho en quienes servimos, y voy a decir quiénes porque yo también me incluyo en que he caído en esto, es que nos sentimos más cómodos ayudando que siendo ayudados. No tenemos ningún problema con ayudar a otros y estamos disponibles para ayudar a otros, y seguramente muchas veces lo hacemos con buenas intenciones, pero cuando se trata de ser ayudados, cuando se trata de tomar una pausa, cuando se trata de tomar un descanso, nos sentimos incómodos y hay cierta resistencia de nuestra parte. Y creo que es importante reflexionar por qué. ¿Será que yo creo que la obra del Señor depende de mí? Claro. ¿Será que yo creo que no merezco descansar? ¿Será que yo creo que las otras personas me necesitan? Creo que lo podemos abordar de muchas maneras, pero volvemos al mismo punto. Como seres humanos, el Señor nos ha diseñado para que tomemos pausas, para que tomemos descansos, para que trabajemos, pero también descansemos. Y no es en la misma medida. Vamos a trabajar siempre más, pero el Señor lo modeló en la creación. Sin embargo, estoy segura que intencionalmente puso ese día de descanso y Él lo modeló. Él no necesitaba descansar. Yo creo que el Señor Todopoderoso no necesitaba descansar. Pero marcó un precedente desde el inicio de los tiempos, literalmente, porque sabía el corazón insaciable y afanoso que tenemos como seres humanos. Y estamos en un mundo, como tú decías, en donde todo urge, todo es para allá. Estamos en el mundo de las ensaladas de bolsita y las sopas instantáneas de los 60 minutos de ciertos restaurantes, o sea, en donde todo es para allá. Y nos olvidamos de lo importante por lo urgente. Y lo platicaba hace poco con una amiga. Yo le decía, no pude hacer esto, que era importante, porque tenía que hacer esto porque era urgente. Si ponemos en la balanza, ¿qué pesa más? ¿La urgencia o la importancia? Y ese es el problema. Vivimos una vida
atendiendo las cosas urgentes y dejamos de lado lo importante. La salud es algo importante y no lo atendemos hasta que se vuelve a lo urgente. Exacto. Y ya cuando te das cuenta ya es algo tarde para eso, ¿verdad? Y yo recordaba como un licenciado decía, si usted cree que, por ejemplo, el ministerio que usted hace necesita de usted para seguir caminando. Estábamos hablando en ese momento de procesos de consejería, cómo saber cuándo detenerte y cómo saber cuándo seguir. Entonces, si usted cree que la persona necesita más y nos dio cierta cantidad de sesiones, si lo querés ver, usted está mal. Usted debería ir a una sesión con usted mismo. ¿Por qué? Porque no se nos olvida algunas veces que no depende de nosotros. Que nosotros estamos ahí, sí, para dar un acompañamiento, para servir, sí, a otros, pero que no estamos para quedarnos ahí permanentemente. Sí. Y pasa a veces con esto que decís, ¿verdad? Nos sentimos mal por tomar pequeñas pausas dentro del ministerio, y lo cual realmente es lo sano, lo óptimo, lo importante, como bien lo decís, ¿verdad? Pero de alguna forma tenemos esta necesidad de sentirnos útiles, de sentir que estamos haciendo algo. Y esto creo que no solo sucede en el área ministerial, sino te puede suceder en el trabajo, en la universidad. Esto de sentirte parte importante te hace como llevar tu cuerpo y tu salud integral al límite. Y se nos olvida que en algún momento vamos a colapsar, porque somos seres humanos. Así fuimos diseñados, no somos infinitos. Y si no le prestamos atención a eso ahora, va a llegar un momento en el que no vamos a poder ignorar la situación. Y lo triste es que no solo te va a afectar a ti, no solo tiene consecuencias para ti, sino para tu pareja, para tu familia, para tus hijos, para todos los que te rodean. Si no aprendemos nosotros a cuidar ahora de nuestra salud de forma integral, vamos a perder todo por lo que hemos trabajado. Y es que es increíble el impacto que puede tener todo lo que hiciste durante, qué sé yo, tu vida, tu carrera, tu ministerio, todo. Se puede venir abajo si no somos buenos mayordomos de lo que tenemos. Creo que también vivimos en una sociedad que valora de una forma sobreestimada el producir frutos, o sea, el dar resultados. Lo voy a poner de manera más general. A mí me pasa algo en el trabajo. Hay ocasiones en las que tenemos mucho que hacer y es evidente que estamos muy ocupados, pero hay otras en donde ya terminamos nuestras actividades del día y es un tiempo de descanso para todos, es un tiempo de ocuparlo en lo que tú quieres y lo que la mayoría quiere es descansar, ¿no? Pero me di cuenta que me pasaba que cuando era el tiempo de descansar y yo veía que venía, por ejemplo, mi jefe o alguien más, yo buscaba la manera de parecer ocupada. No necesariamente de ser productiva, sino de parecer ocupada. Y creo que es algo en lo que el Señor me llevaba a reflexionar, y es el por qué. Porque quiero parecer ocupada, porque quiero proyectar una imagen de aún sigo haciendo algo cuando se supone que debería de estar descansando. Lo único que demuestra eso es que confío exageradamente en mis propias fuerzas y que soy muy frágil y de alguna manera no estoy dispuesta a aceptar esa fragilidad, pero el Señor me ha hecho de esa forma. Claro. Y hay algo que manejamos en cuidado competente en trauma, y es el término de fatiga por compasión. Cómo uno se puede fatigar por servir a las demás personas, cómo uno se puede llegar a cargar por servir a las demás personas, y te dan varias herramientas para contrarrestar los síntomas
Pero el punto principal es evitar caer en eso, en esa fatiga por compasión. Y la clave principal es saber ponerte límites, es saber hasta dónde llegar. Los límites para mí no van a ser los límites para ti, o sea, no son los mismos. Exacto. Los límites de mi esposo no son los límites que los míos. Pero yo tengo que pedirle al Señor que me dé esa sabiduría para aprender a poner límites. Y mi enemigo más grande soy yo muchas veces. O sea, yo misma me tengo que poner esos límites. Yo no necesito muchas veces que alguien más me los ponga. Yo necesito ponérmelos porque creo que puedo dar más, creo que puedo hacer más, cuando en realidad lo más sabio para mí de hacer en ese momento es descansar. Lo más sabio para mí hacer en ese momento es tomar una siesta. Lo más sabio para mí hacer en ese momento es dejar los trastos sucios en ese momento e ir a ver una película con mi esposo, por ejemplo, y no estar viendo la película pensando en los trastes sucios. Es difícil, amiga, es difícil. Porque eso tampoco es solución. Sí. Tenemos que aprender a disfrutar los momentos y las etapas y aprender a vivir con diferentes ritmos. Eso. Sabes que mencionaste muchas cosas interesantes y se me ocurre, ¿no? O sea, se me ocurrió ahorita, pero no es que se me ha ocurrido a mí. El problema está que tenemos esta necesidad de comparación. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo y te veo a ti. Veo todo lo que haces, cómo lo manejas, la forma... ¿Y yo qué estoy haciendo? Entonces yo quiero ser como tú. Y quiero hacer lo que haces tú. Ni yo quiero ser como ella. Pero sí, yo quiero ser como tú. El punto es que pensamos que como las personas a nuestro alrededor manejan cierta cantidad de responsabilidades, yo debería poder manejar la misma cantidad de responsabilidades cuando realmente no es así. Como bien lo dijiste, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Lo que uno puede hacer 10 veces, probablemente yo solo tengo la capacidad de hacerlo 5 veces. Y eso no está mal. Y es lo primero que tenemos que aceptar. No está mal que mis capacidades sean diferentes. Al contrario, cuando yo sea capaz de aceptar mis capacidades y de enfocarme estrictamente en mis capacidades, voy a ser más productiva incluso que aquel que tiene capacidad de hacer 10 cosas, pero que se está enfocando en hacer 15 cosas porque el que él ve hace 15 cosas. Entonces, yo creo que necesitamos reconocer eso. Bueno, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Hasta dónde puedo llegar yo sin pensar en los que están a mi alrededor? Aceptarlo de la mejor manera. No, es que yo solo puedo hacer esto y ya es como autoflagelación, ¿verdad? No, porque no puedo con más. No, se trata de aceptarlo de la mejor manera y caminar en pos de eso, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer y lo voy a hacer bien. O sea, si yo solo puedo con dos cosas bien hechas. Y eso es muchísimo mejor. Y lo segundo que pensaba es que creo que todos tenemos este problema con el descansar que mencionabas. Y me sentí muy identificada, déjame decirte, porque sí soy ese tipo de mujer que mencionabas. Yo hasta hace muy poco aprendí que mi idea de descansar no es descansar. Entonces, por ejemplo, nosotros, por nuestro estilo de vida, mi esposo, mis hijos y yo, tomamos la decisión de descansar lunes. Para comenzar, esa decisión nos costó muchísimo tiempo. El decir, tenemos que buscar un día porque el fin de semana no podemos. O sea, pero nosotros queríamos descansar el fin de semana porque es el día que las personas con un estilo de vida normal descansan, ¿no? Entonces nosotros también queríamos, pero no era posible. Cuando aceptamos esta realidad en nuestra vida y decidimos, bueno, busquemos un día diferente, entonces todo mejoró. Pero entonces caí en cuenta de que llegaba el lunes, nuestro día de descanso, y ahí estaba yo, lavando trastes, lavando ropa, limpiando aquí, recogiendo allá, trapeando el piso, cambiando a los niños. Y entonces no había ese momento de pausa, de descanso, de disfrutar la compañía de mi esposo, de mis hijos, y entonces me mirabas a mí ahí frustrada porque los niños estaban para de tirar los juguetes y yo los acababa de recoger. O
de algún momento molesta porque mi esposo quería que me sentara aquí con él. Exacto. Mientras yo tenía el montón de cosas que hacer allá. Entonces creo que es difícil aceptar esto de descansar plenamente, pero cuando lo reconozco y empiezo a hacer algo al respecto, me doy cuenta cómo eso beneficia y cómo de pronto te da como la cuerdita que necesitas para seguir el día siguiente. Sí. Y yo creo que es necesario que reevaluemos la forma en la que estamos descansando y determinemos si realmente lo estamos haciendo o no, ¿verdad? Porque puede pasar que solo estemos en el día de descanso sin descansar. Y eso es algo que uno lo va aprendiendo con el tiempo, porque creemos que la única forma de descanso o es ver tele o es dormir. Pero no todos necesitan ese tipo de descanso. Mi esposo me ha dicho muchas veces, necesito monte, me dice. Ahora explico. Salí a pastar. Ahora explico a qué se refiere. Necesita naturaleza. Y aprendimos que en su caso particular es como él descansa y recarga energías. Ahí lo ves súper feliz durmiendo mal en los campamentos, por ejemplo, los campings. Cuando lo sueltas en el bosque. Yo no descanso así. Pero él se despeja y descansa y logra liberar bastante estrés haciendo actividades al aire libre. Esa es su forma de descanso. Yo descanso de una forma diferente. ¿Tenemos que descansar de la misma forma? No. Porque ni siquiera nos cansamos de la misma forma. Somos personas totalmente diferentes, pero es que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. O sea, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para identificar qué es lo que me cansa y qué es lo que me descansa. Porque eso es lo que es el descanso, ¿no? O sea, literalmente descansarte. Y si yo no identifico qué es lo que me cansa, que por ejemplo fuera estar sentada 8 horas al día, por ejemplo, haciendo algo repetitivo, ¿cómo pretendo yo que seguir sentada haciendo algo repetitivo me va a descansar? Claro. No, tiene que ser algo diferente. Y respecto a los ritmos de los demás, hay algo que me he dado cuenta también que nos afecta, como tú decías, que esa parte de la comparación, y es ir pensando que todos tenemos que ir como de la manita, ¿no? O sea, al mismo tiempo, izquierda, derecha, pie enfrente, el otro enfrente. Y no es así, porque cuando nosotros controlamos incluso cosas como el voy a lavar platos, en vez de pasar este tiempo con mi familia viendo una película, también quiero controlar el voy a ocuparme o preocuparme de esta situación de salud, en vez de orar y ponérsela en las manos al Señor. Voy a preocuparme por esta situación financiera en vez de orar y dejárselo al Señor. Es que nos queremos preocupar y ocupar con todo. Y hemos llegado, creo yo, inconscientemente a puntos en donde creemos que con nosotros mismos basta. Que tengo lo suficiente para poder resolver todo lo que me pasa. Tengo lo que se necesita para poder ocuparme de lo que está sucediendo a mi alrededor. Y muy pocas personas lo van a poder admitir de esta manera, porque, como te digo, es algo inconsciente. Pero nuestras actitudes, ¿qué es lo que están diciendo? Me cuesta hacer pausas, me cuesta tomar una siesta, me cuesta quitarle los datos a mi teléfono. Algo que aprendí hace poquito es no ver el teléfono. Recién me despierto. Y leía, de hecho escuchaba una charla de una psiquiatra que decía, quítele las notificaciones a su celular y sea usted quien decida cuándo va a ver su celular y no que sea su celular el que decida cuándo lo va a ver a usted. O sea, muy bien. Porque ¿qué pasa? Te entra un mensaje de WhatsApp, es instintivo. Sí. Es que ya es como algo que ni siquiera puedes controlar. Ya estás volteando a ver. Sentís que te vibró el teléfono. Sentís que te entró un mensaje. A veces ni siquiera es así. Y si de verdad te entró, instintivamente lo abrís y ya estás revisando el mensaje. En momentos que se supone que son de descanso. En momentos que se supone que son de escuchar la prédica. Y eso es algo con lo que yo peleo mucho. Y yo trato de no ver mi teléfono
mis papás fueron muy estrictos con eso para no verlo durante las prédicas. Y les quiero confesar que a veces como me frustra ver cómo algunas personas pasan viendo el teléfono durante la prédica. Es que nos hemos acostumbrado incluso a eso, ¿no? Hemos normalizado el no poner nuestra atención por completo en lo que tenemos enfrente. Necesitamos de algo más para sentir que estamos utilizando bien nuestro tiempo. Incluso si eso significa que lo que estamos escuchando y teniendo enfrente es la palabra de Dios misma. Pero aún así, inconscientemente hemos decidido que eso no es suficiente. Qué fuerte. Y sabes que yo creo que a veces pensamos que el estar ocupados es sinónimo de efectividad. Entre yo más ocupado estoy, más efectivo soy. Y entonces me pongo a pensar esto del ser multitasking. Sí, es un mito. Ajá, realmente no es tan positivo. No. Al contrario, demuestra nuestros problemas o nuestra falta de salud mental. Total. Y yo creo que necesitamos eso, descubrir, ver, aprender a descubrir lo que hay dentro de mí, a ver cómo yo ¿será que puedo? ¿Soy capaz de soltar? Y ahí es donde se hace vida el pasaje que dice, estad quietos. Es que... Qué difícil. Qué difícil, porque como bien decís, llega un punto en el que ya no podemos hacer más, no está... Por más que trabajes, no vas a hacer más dinero. Por más que no sé, que hagas, no vas a cambiar, por ejemplo, la salud de tu familiar enfermo. O sea, hay momentos en los que simplemente necesitas estar quieto y confiar en que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Y es que es tan difícil soltar el control. Y te das cuenta que de pronto nos encontramos como, hay que pagar la luz, entonces voy a trabajar. Y a veces no se trata de eso, a veces se trata de ¿dónde está mi confianza? ¿Será que yo confío plenamente en Dios o estoy confiando en lo que yo puedo hacer? ¿Será que realmente nosotros podemos estar quietos? Yo creo que es de los pasajes más difíciles de poner en práctica, ¿verdad? Suena más fácil caminar sobre las aguas. Mejor voy, diría. Caminar sobre las aguas y no te ahogarás. Sí, que estar quieto sí está muy, muy difícil, pero creo que es algo que es parte de esta salud mental que estamos buscando. Sí. Y es que, no sé, yo creo que para nosotros los que pertenecemos a algún grupo como de liderazgo o algo así, a veces hasta pareciera que está mal, que es incorrecto el estar quieto o el no estar, o el estar mal, ¿sabes? Me confrontó mucho algo que me sucedió hace algún tiempo, y es que tenemos esta fea costumbre de decir ¿cómo estás bien? Y yo no me había percatado de esta actitud en mí misma, porque de alguna forma era inconsciente que yo siempre quería estar bien. Sí. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, ¿no? Porque por el lugar en el que me encuentro, eso es lo que me toca hacer. Y me pasó que de pronto me escribió alguien y me dijo, hola, ¿cómo estás? Típico saludo de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo estás? Y yo, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué no? Y me pidió algo. Y, ¿sabes? En ese momento yo estaba enferma. De verdad, yo estaba enferma. Estaba tirada en mi cama, no me podía levantar. Estaba pasándola muy mal. Pero mi primera respuesta siempre es bien. Y cuando me pongo a analizar esta actitud en mi vida, es muy consecuente. Y entonces ella me pide este favor y yo, fíjate que te voy a quedar mal. No puedo por tal y tal cosa. Y me contesta, entonces no estás bien. Y yo solo no supe qué contestarle. Y me quedé como, tiene razón. No estoy bien. Y es algo que a mí realmente me cuesta mucho cambiar. Tiempo después, otra vez, alguien me dijo, otra vez, ¿cómo estás? Y solo me es muy difícil contestar, me siento mal, no sé. Yo creo que
Y estoy segura que no solo me sucede a mí, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Y creo que tenemos que normalizar ese tipo de cosas. No se trata tampoco de siempre estar mal. Claro. Pero hay un punto en el que yo necesito saber si siempre quiero estar bien. Porque si yo siempre quiero estar bien, estoy mal. Entonces es un círculo vicioso bien, bien tremendo, te lo prometo. Totalmente. Y me ponía a pensar que en Arena, en Pro, saludos a Pro. Si me están escuchando, saludos a ustedes. No te están escuchando. A la gente, saludos a todos los demás. Aquí no hay Pro. Bueno, a los que me escuchan. Fíjate que me ponía a pensar en la Arena de cómo Diego y yo hemos tratado intencionalmente de ser muy abiertos, muy vulnerables acerca de nuestras vidas. Yo era alguien que tenía, así como tú lo decís, respuestas prefabricadas de esta respuesta para tal situación, esta respuesta para esta otra situación. Y también tenía el, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. O sea, esa era la de cajón. Y si lo cambias, gracias a Dios, todo bien. Exacto. Era la diferencia. Solo había esa variante, ¿verdad? Sí. Pero ya llevamos un par de años tratando de ser intencionales en cambiar esta dinámica. Y a veces le preguntábamos a alguien, ¿cómo estás? Y venía la respuesta automática, bien. Y seguíamos hablando. Después de un par de minutos, mira, pero de verdad, ¿cómo estás? Y venía el suspiro, ¿no? Pasa. Es que fíjate, todos tenemos algo que contar. Sí, Todos tenemos situaciones que se nos escapan de las manos. Todos hemos experimentado quebranto y dolor. Todos hemos experimentado la sorpresa de una mala noticia. El asunto es, ¿estoy siendo yo un lugar seguro para que esa persona pueda expresarse? ¿Estoy proporcionándole un lugar seguro en donde el estar bien sea aceptado y el estar mal sea aceptado? ¿Estoy yo desde mi lugar de influencia proyectando algo que no es real? Estoy proyectando un falso positivismo, un falso bienestar, como tú lo decías. Estoy proyectando que mi matrimonio está bien cuando necesitamos ayuda urgentemente. Estoy proyectando que estoy teniendo la mejor salud en este momento, pero estoy teniendo problemas de desórdenes alimenticios, quizás. Y así nos podemos ir con muchas cosas. Y es ahí donde entra la culpa cuando yo no me siento bien, porque veo que todos los demás están bien, entre comillas. Lo que pasa es que todos los demás, bueno, no voy a decir todos, pero una gran parte están proyectando estar bien. No necesariamente están bien. Yo he sido también de las que proyecta estar bien, porque es más fácil ponernos la mascarita de la sonrisa y que siga la función, ¿no? Pero primero me molesta o me incomoda a mí misma el no estar bien. Y segundo, no quiero incomodar a los demás cuando se enteren que yo no estoy bien. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que voy a hacer un lugar o que puedo proporcionar un lugar seguro para que las demás personas se expresen y vengan tal como son, sin tener que preocuparse de venir tras una fachada, tras una máscara, tras una respuesta prefabricada? Qué difícil esta palabra. Que ya no vamos a repetir. Que ha sido fabricada previamente. Y que no les doy la libertad inconscientemente, porque nada, esto está escrito en un memo, ¿no? Es la dinámica en la que nos movemos día a día. Y creo que es importante que la iglesia sea ese lugar en donde, así como creemos de todo corazón que podemos venir delante del Señor tal y como somos, modelar eso también. Porque si no, yo también voy a estar en la lucha de querer llegar delante del Señor como más limpia, menos rota, un poquito más feliz, porque de lo contrario soy indigna, porque de lo contrario Él no va a poder manejar mi dolor o mi quebranto, Él no va a poder con tanto pecado. Y por eso caemos en el no quiero ir a la iglesia ahorita porque estoy mal. Voy a esperar a ordenar mi vida un poquito más, porque ahí sí ya voy a estar un poquito más digna, ¿no? Voy a esperar a hacer estos cambios para cuando bautizarme. Ya no esté pecando. Exactamente. Era un pensamiento súper errado que yo tenía incluso. Yo no me quería bautizar como a cierta edad
porque decía, no, voy a cometer un montón de errores en estos años que vienen. O sea, yo ya lo sabía, ¿me entiendes? Hacia allá voy. Y no quiero como hacerlo ya cuando... Mejor no, después. Ajá, exacto. Y mira, yo me terminé bautizando a los 23 años, creo yo. Exacto. Y esto parte de creencias totalmente erróneas. Cuando yo lo pude haber hecho a los 16, por ejemplo, que ya tenía pleno entendimiento de qué significaba y representaba el bautismo, pero yo no lo quería hacer porque yo decía, voy a seguir cometiendo errores y quiero esperar a estar como a cierto nivel de santidad o a cierto nivel de consagración para poder ser digna de. Qué importante es quitarnos eso. Y empezamos quitándonos estas palabritas de nuestro vocabulario, respuestas instantáneas. Estoy enferma, fíjate. Sí, o sea, forzarte a ti mismo, ¿verdad? O sea. Y es que yo creo que todas son estas pequeñas cosas que arrastramos desde muchísimo antes, que son cuestiones tal vez culturales, porque hay que aceptar lo que es, y lo decíamos al principio de esta temporada. La iglesia no está acostumbrada a hablar de salud mental. Y hay cosas que pasaban o pasan dentro de la iglesia que no se consideraban hasta el día de hoy como problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces, se arrastran tantas cosas prácticas, pero también emocionales, como esto que decís, ¿verdad? O sea, sí, no se puede, por ejemplo, el pastor no puede decir, estoy mal. Y entonces caemos en el error de proyectar esta imagen equivocada y no nos damos cuenta que al final estamos haciendo más daño. Sí. Porque entonces quien viene a la iglesia y se acerca, no, pero es que mira, el pastor, el líder, nunca están mal, no tienen problemas, y es que qué nivel de santidad que yo no... Nadie es santo, nadie es perfecto, ni lo vamos a hacer. Y tenemos que ser conscientes de que está bien estar mal, está bien y que vamos a pasar por situaciones complicadas. No sé, está muy mal que pensemos que de pronto si yo pierdo a mi mamá, voy a estar bien. O sea, es una situación difícil y no podemos pedir solo porque eres líder, porque eres pastor. No, yo te voy a exigir que estés... No es así, somos seres humanos y creo que necesitamos recordar esto una y otra vez. Necesitamos reaprender tantas cosas. Total. Y dejar ciertos hábitos y empezar nuevos hábitos, porque de otra forma vamos a seguir con este ciclo vicioso que al final no nos deja crecer, no nos deja desarrollar esta salud integral. Y es que necesitamos también decir que no me sirve de nada estar bien físicamente. Por ejemplo, voy a comer saludable y voy a tomar agua pura. Pero igual mi nivel de estrés sigue hasta aquí arriba porque yo no puedo hacer cosas como, qué sé yo, leer mi Biblia. O sea, somos seres integrales y todo influye para mi salud integral. O sea, no puedo ocuparme solo de un área y enfocarme. Esto se trata de abrazar todas las áreas de mi vida y trabajar en todas ellas para, pues, vivir plenamente. Yo creo que es parte de lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿no? Yo no creo que Él esté así, sí, sigan estresados, porque al final qué triste, porque hay ciertas de estas cosas, ciertas conductas que demuestran nuestra falta de confianza en el Señor. Y al final, otra vez, no es que nunca te vayas a sentir mal, no es que nunca vayas a pasar por situaciones difíciles, pero aprendamos a manejarlas, aprendamos a controlar nuestras emociones y no permitamos que nos controlen a nosotras, ¿verdad? Total. Y lo que honra a Dios es de beneficio para tu cuerpo. Y lo que no honra a Dios va a ser de poco beneficio para ti también. Si yo sé que la manera en la que he tenido mi patrón de sueño últimamente está mal y es mal para mi salud emocional, física, yo no puedo esperar honrar a Dios con eso, ¿me explico? O sea, todo aquello que honra a Dios definitivamente
va a ser bueno para nosotros también. Y creo que es también un buen filtro para tener en cuenta. Y hay 7 maneras de descanso. O sea, yo no sé si sabías que hay 7 formas para descansar. No sabía. Instrúyeme. Te las voy a decir así rapidito. La primera es el descanso físico, que es cuando sabes que físicamente estás agotada y tus extremidades se sienten pesadas, los ojos sentís que ya no los puedes mantener abiertos, y una forma efectiva para descansar con el agotamiento físico es dormir. Esa es como... esa yo creo que es un poco predecible, como la veía venir. Así es como podríamos recargar energías con ese tipo de agotamiento. Luego tenemos el descanso mental. Y es cuando no te sentís cansado físicamente necesariamente, pero sentís que tu mente ya no puede con tanto, que todo te da vueltas en la cabeza, estás en la cama y solo no puedes ni dormir. De que no te para la mente. Y sentís que volvés a repasar los temas una y otra y creas escenarios en tu mente. Ese es el cansancio mental. Y una buena manera de descansar es alejándonos cierto tiempo de las pantallas. Cuando tenemos este tipo de cansancio mental, necesitamos alejarnos de las pantallas para no sobreestimular a nuestro cerebro y nuestros sentidos, y que podamos conectarnos, por ejemplo, como el caso que yo mencionaba con Diego, con la naturaleza, por decir algo. Luego tenemos el descanso sensorial. Ese es otro tipo de descanso. Los monitores de computadora, las luces brillantes, los sonidos, el ruido del tráfico de fondo, todo esto son estímulos que llegan a nuestros sentidos todos los días. Y una práctica saludable para descansar sensorialmente es cerrando los ojos por un momento y asegurándonos de tener 1 o 2 horas de nuevo los dispositivos digitales fuera por la noche. O sea, te haces una rutina antes de ir a dormirte, por ejemplo. Si yo ya sé que me quiero dormir a las 10, porque me voy a levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo, yo ya sé que desde las 8:30 yo ya estoy desmaquillándome, cepillándome, buscando mi pijamita, haciendo toda mi rutina, y desde ahí yo ya no veo pantallas. O sea, yo ya dejé mi alarma configurada, ya no respondo mensajes, ya no respondo llamadas, ya no escroleo en Instagram, porque le estoy diciendo a mi cerebro que se vaya preparando porque es hora de dormir. Entonces, descanso sensorial. Luego tenemos el descanso creativo. Son personas que se cansan regularmente porque su trabajo consiste en crear. Yo me recuerdo muy bien de un libro de Craig Rochelle donde decía que él había experimentado un cansancio creativo profundo y que ya no tenía la capacidad de crear durante un tiempo porque estaba tan cansado de crear cosas innovadoras, mensajes relevantes todas las semanas, que ya se sentía agotado por esa parte. Y aquí se recomienda tener como aliado a la naturaleza para poder restablecer nuestra creatividad, dando un paseo, por ejemplo, una caminata de unos 30 minutos. Los que tenemos, digo, como que yo tuviera, pero los que tienen mascotas, un perrito, sacándolo a pasear, fijándonos en las cosas cotidianas del exterior, en el color de esta bugambilia, en la textura de la grama mojada, en el ruido que se escucha al fondo de tal cosa. Otro tip para descansar del cansancio creativo es también leyendo, porque podemos inspirarnos por medio de la lectura también. Entonces, en esto consiste básicamente el descanso creativo. Luego tenemos el descanso emocional. Emocionalmente, ¿cuántas veces nos hemos sentido cansados? Y aquí entra lo que yo decía de la fatiga por compasión también. ¿Cuántos de nosotros, a mí me ha pasado que por querer escuchar y estar para muchas personas, he terminado yo misma exhausta? Y yo me recuerdo a un punto, yo creo que te lo comenté hace como 1.5 años para ahí, donde te dije, no quiero saber nada de nadie. O sea, no me hablen, no me llamen. Si tú me estás escuchando, tampoco quería saber de ti. Es broma. Pero de verdad. Pero sí. Llegué a un nivel de cansancio emocional muy profundo. Y se reflejó profundamente en todas las áreas de mi vida. Yo no quería ni siquiera salir de la cama, de tan cansada que me sentía emocionalmente. Y
descanso emocional para mí podría significar estar en un tiempo a solas. Yo me recargo estando a solas muchas veces. Me gusta la interacción social, la disfruto y les digo que la necesito. Pero cuando yo estoy cansada emocionalmente necesito un tiempo a solas. Un tiempo en donde pueda disfrutar del silencio. Yo soy una persona muy bulliciosa, los que me conocen paso gritando y de todo. Pero esta es una forma de descansar, teniendo un tiempo a solas y limitando la interacción con las demás personas, más cuando nuestras interacciones han sido para ayudar o para servir. Luego tenemos el descanso social, que va un poquito relacionado con lo anterior. Pensemos en las personas que eligen pasar tiempo con personas que las agotan. No sé si te has dado cuenta como ese patrón que hay, en donde saben que ciertas conversaciones, ciertas dinámicas o ciertas personas las agotan y ahí siguen. Pero ahí van. Ajá, exactamente. Y hay veces en las que no tenemos de otra. Por ejemplo, se me ocurre en un ambiente laboral, en donde alguien te drena, te agota, pero no tenés de otra. Sí, pues, ¿tu jefe qué vas a hacer? Por ejemplo, el mío es buena onda, pero sí, o sea, ¿cuántos casos hay de esos? Lo que podría funcionar en este caso es rodearnos de personas, aquí ya no es tanto como estar a solas, sino rodearnos de personas que nos sumen, que nos recarguen, personas que ahorita sí voy a utilizar el tema de la oración, que oren por nosotros, ¿no? Conversaciones que podamos hablar de la vida, de lo cotidiano, de los sueños, de lo que te pasó con Joab, y nos riamos y me recargue esta conversación, que podamos tomarnos un frappe juntas. Muy bien. Así podemos recargar socialmente y tener ese descanso social. Y por último tenemos el descanso espiritual. Una vez más. El descanso espiritual va más allá de lo físico y de lo mental, y es porque estamos siempre constantemente buscando algo más profundo. El propósito muchas veces de la vida, ¿no? De la existencia. El descanso espiritual o el cansancio, en este caso espiritual, lo vivimos muchas veces muy a menudo y no nos damos cuenta. Y lo peor es que no nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y en este caso, pues yo creo que está un poco obvia la respuesta, pero es viniendo a la fuente correcta, ¿no? Al único que nos puede dar ese descanso pleno. El único que nos ofrece dar un descanso espiritual es el Señor, cuando Él dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Lo que pasa es que pensamos que mi cansancio espiritual se va a resolver solamente durmiendo, por ejemplo, o se va a resolver solamente dejando de servir. Pero ya vimos que no todos los cansancios son diferentes y no todos los descansos son diferentes. Entonces, en el último, que es el descanso espiritual, tenemos que ir a la fuente correcta e ir al Padre y pedirle que nos dé ese oportuno socorro que necesitamos. Wow, qué interesante. Y qué, sobre todo, importante el regresar otra vez, conocerme a mí mismo, conocer cómo me canso. Sí. Y también conocer cómo me descanso, ¿no? Sí. Porque al final, por ejemplo, yo puedo tener cansancio emocional y estar trabajando mi cansancio, qué sé yo, espiritual, ¿ok? Y otra vez, desde el principio no decimos que el Señor no lo pueda todo, porque claro, no estamos hablando de eso, pero estamos diciendo que no puedo quitarme con Coca-Cola lo que necesito quitarme con agua. Sí. No sé. Y es bien importante. Yo creo que esto nos ayuda muchísimo a los que no tenemos como ese conocimiento profesional sobre este tipo de cosas. Esas pequeñas pautas que nos has dado para decir, bueno, esto suena como a la forma en la que me estoy sintiendo en este momento. Y realmente sé que dijimos atrás de las cámaras, va a ser rápido. Rapidito lo vamos. Y no, realmente creo que quiero que sepas que no fue así, y podríamos seguir aquí hablando sobre estas cosas y muchísimo más, pero lo que queremos decir, amigos que nos escuchan, que nos ven, es prestemos atención a las pequeñas señales que nos da nuestro cuerpo, que nos da nuestra alma, nuestro espíritu, y prestemos atención a qué es lo que nos está diciendo
y atendamos, porque no me sirve de nada escuchar, pero no atender a lo que Exacto. me está pidiendo, y realmente pongamos en práctica. Vayan al libro, de verdad, si tienen la posibilidad de hacerlo, vayan al libro y busquen estas herramientas prácticas que nos permiten trabajar nuestra salud de forma integral. Si no puedo adquirir el libro, me aboco a alguien y pregunto, mira, yo como que me sentía así como que como lo que iba escuchando, ¿qué puedo hacer? Internet, mira, si vemos tantas cosas, de verdad. Sí. Y yo conozco gente que sabe todos los memes habidos y por haber, y todos. Podemos investigar cosas importantes porque se trata de mí. Y creo que soy lo suficientemente importante como para prestarme atención. Mí mismo me lo va a agradecer. Sí. Mi familia me lo va a agradecer. Y el Señor realmente va a estar contento con el que yo pueda cuidar de mí de la forma correcta. Así que, amigos, ha sido un placer. Keilita, ha sido un placer poder estar aquí Igualmente. contigo. Y esperamos coincidir una vez más en próximas temporadas. Pero los animamos a que cuiden de ustedes, cuiden de su salud de forma integral, coman saludable, tomen agua pura, descansen, aléjense de las personas que tengan que alejarse. Realmente son cosas muy prácticas, pero que realmente son de mucha bendición. Así que los animamos y los amamos. Esperamos encontrarnos por acá nuevamente. Que tengan un hermoso día, tarde, noche, dependiendo de dónde y cuándo lo estén escuchando. Espero que no, porque entonces no habría servido de nada, fíjate. Pero que se vayan a dormir ahorita entonces. Un gusto, amigos. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Chao.